Buen día, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Aprendiendo del discurso de la Conferencia General de octubre del año 2022, esta vez de la sesión del sábado por la tarde. Tenemos un invitado especial, al elder Paul B. Johnson, que en la conferencia nos dijo: nuestra perfección solo es posible por la gracia de Dios. Muy bien, el título del mensaje que dio el elder Paul B. Johnson es Perfeccionarse en Él, perfeccionarse en el Salvador Jesucristo. ¿Quién es el elder Paul B. Johnson? El elder Paul B. Johnson ha servido como 70 autoridad general desde abril del año 2005. Y ha sido miembro de la presidencia de los 70 desde agosto del 2021. Anteriormente sirvió como comisionado del sistema educativo de la Iglesia y en las presidencias del área de Chile y Europa. Después de su servicio como misionero en la misión Noruega Oslo, su presidente de misión le pidió que considerara enseñar noruego en la misión de capacitación de idiomas en el entonces Rijkscollege en Westboro, Idaho. Él aceptó la oportunidad. Conoció a su esposa, la hermana Hill Basburg Johnson, cuando era estudiante de secundaria durante un torneo de baloncesto en la Bijou. Se casaron en agosto de 1976 y son padres de 9 hijos. En la conferencia general de abril del año 2016, el elder Johnson habló sobre cómo la resurrección de Cristo es fundamental para el plan de salvación. Muy bien, vamos a dar inicio entonces aprendiendo del discurso con el elder Paul B. Johnson. Nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo tienen el poder de salvarnos y transformarnos. Pueden ayudarnos a llegar a ser como ellos son. Hace unos años, uno de nuestros nietos, Aarón, empezó a tener problemas de salud. Se bateaba, se le hacían muchos moretones y no se veía saludable. Luego de unas pruebas médicas se le diagnosticó una anemia aplásica severa, una enfermedad en la que la médula ósea deja de producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Sin un tratamiento ni una posible cura, su sangre no podría coagular correctamente ni defenderse de las infecciones. Aún pequeñas caídas, heridas o enfermedades podrían ser riesgos mortales. Durante un tiempo recibió con regularidad transfusiones de plaquetas y de sangre para mantenerlo fuera de peligro. Los médicos explicaron que la única cura sería un trasplante de médula ósea y que habría una mayor probabilidad de tener éxito teniendo un hermano como donante. Si uno de sus hermanos fuera un donante ideal, el resultado del trasplante podría salvarle la vida. Se hicieron pruebas a sus 4 hermanos menores y uno, Maxwell, fue considerado un donante perfecto. Aún con un donante perfecto, un trasplante de médula ósea conlleva riesgos de complicarse. El proceso requería que las células de Aarón en su médula ósea enferma se destruyeran con una combinación de quimioterapia y radiación antes de recibir las células madre de la médula ósea de su hermano Maxwell. Luego, al quedar inmunodeprimido, Aarón necesitaba estar aislado en el hospital por varias semanas y luego en casa por varios meses, con protocolos, restricciones y medicamentos especiales. El resultado deseado del trasplante era que el cuerpo de Aarón no rechazara las células donadas
y que las células de Maxwell produjeran gradualmente los necesarios glóbulos rojos, blancos y plaquetas en el cuerpo de Aarón. Un trasplante satisfactorio provoca un cambio fisiológico muy real. Para nuestro asombro, un médico explicó que si Aarón cometiera un delito y dejara sangre en la escena del crimen, la policía podría arrestar a su hermano Maxwell. Esto se debe a que la sangre de Aarón vendría de las células trasplantadas que tenían el ADN de Maxwell y que sería así por el resto de su vida. El que Aarón fuera salvado por la sangre de su hermano provocó muchos pensamientos sobre la sangre expiatoria de Jesucristo y el efecto de su expiación en nosotros. Hoy quisiera centrarme en el cambio permanente y vivificante que se produce cuando permitimos que el Señor obre milagros en nosotros. Aarón no tenía el poder por sí mismo de superar la enfermedad. Su cuerpo no podía generar las células sanguíneas necesarias para mantenerse vivo. Sin importar lo que él hiciera, él no podía curar su propia médula ósea. Al igual que Aarón no se podía curar a sí mismo, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No importa lo capaces, instruidos, brillantes o fuertes que seamos. No podemos limpiarnos de nuestros pecados, cambiar nuestro cuerpo a un estado inmortal, ni exaltarnos. Esto solo es posible mediante el Salvador Jesucristo y su expiación infinita. Muy bien, el elder Johnson nos dijo, no importa lo capaces, instruidos, brillantes o fuertes que seamos, no podemos limpiarnos de nuestros pecados, cambiar nuestro cuerpo a un estado inmortal, ni exaltarnos. Esto solo es posible mediante el Salvador Jesucristo y su expiación infinita. Proseguimos con el mensaje. No hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Es su sangre expiatoria la que nos limpia y santifica. Aunque Aarón no podía curarse a sí mismo, necesitaba estar dispuesto a hacer lo que los médicos le pedían. Aún cosas muy difíciles y complejas para que el trasplante funcionara. Si bien no nos podemos salvar a nosotros mismos cuando sometemos nuestra voluntad al Señor y guardamos nuestros convenios, se abre la vía para nuestra redención. Muy bien. El elder Johnson nos recuerda, si bien no nos podemos salvar a nosotros mismos, cuando sometemos nuestra voluntad al Señor y guardamos nuestros convenios, se abre la vía para nuestra redención. Si guardamos nuestros convenios, hacemos la voluntad del Señor, se abre una vía para nuestra redención, para nuestra salvación. Qué hermosas palabras. Proseguimos con el mensaje. Al igual que el extraordinario proceso del cambio del ADN en las células sanguíneas de Aarón, podemos hacer que cambie nuestro corazón, tener su imagen en nuestro rostro y llegar a ser nuevas criaturas en Cristo. Muy bien. Podemos hacer que cambie nuestro corazón, tener su imagen en nuestro rostro y llegar a ser nuevas criaturas en Cristo. Nosotros también podemos hacer que cambie nuestro corazón.
para llegar a ser nuevas criaturas en Cristo, para ser hijos de Dios, real sacerdocio, príncipes de paz, como el Salvador. Pero debemos estar dispuestos para que haya un cambio en nuestros corazones. Veamos, continuemos con el discurso. Alma le recordó al pueblo de Zarahemla sobre la generación anterior que se había convertido. Refiriéndose a su padre, explicó que, según su fe, se realizó un potente cambio en su corazón. Entonces preguntó, ¿habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? No eran las personas quienes cambiaron sus propios corazones. El Señor realizó el verdadero cambio. Alma fue muy claro al respecto cuando dijo, he aquí, Él cambió sus corazones. Ellos se humillaron y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente, y fueron fieles hasta el fin, y fueron salvos. Las personas estaban dispuestas a abrir sus corazones y ejercer la fe, y entonces el Señor cambió sus corazones. Las personas estaban dispuestas a abrir sus corazones y ejercer la fe. Y entonces, solo entonces, el Señor cambió sus corazones. Necesitamos estar dispuestos a abrir nuestros corazones y ejercer fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces, solo entonces, el Señor hará un gran cambio en nuestros corazones. Que podamos estar dispuestos a abrir nuestros corazones para que el Señor ingrese a nuestras vidas y haga un poderoso cambio en nuestros corazones, tal como lo hizo con Alma Hijo. Proseguimos con el mensaje. Y qué gran cambio ocurrió. Piensen cuán diferente fue la vida de estos dos hombres llamados Alma antes y después de que sus corazones fueran cambiados. Somos hijos de Dios y tenemos un destino majestuoso. Podemos ser cambiados para llegar a ser como Él y tener una plenitud de gozo. Satanás, por el contrario, desea que seamos miserables como Él. Tenemos la capacidad de escoger a quién seguir. Cuando seguimos a Satanás, le damos poder. Cuando seguimos a Dios, Él nos da poder. El Salvador enseñó que fuésemos perfectos. Eso puede parecer intimidante. Claramente puedo ver mis ineptitudes y penosamente estoy al tanto de la distancia entre la perfección y yo. Tal vez tengamos la tendencia a pensar de que debemos perfeccionarnos, pero eso no es posible. El seguir cada sugerencia de cada libro de autoayuda del mundo no la traerá. Solo hay una manera y un nombre mediante el cual viene la perfección. Somos hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Nuestra perfección solo es posible mediante la gracia de Dios. ¿Se imaginan cuán abrumador habría sido para nuestro joven nieto Aarón suponer que tendría que entender y realizar él mismo todos los procedimientos médicos asociados con su trasplante? No debemos suponer que necesitamos hacer lo que solo el Salvador puede hacer en el milagroso proceso de nuestra perfección. Muy bien. No debemos suponer
que necesitamos hacer lo que solo el Salvador puede hacer en el milagroso proceso de nuestra perfección. No debemos suponer que podemos hacerlo solos nosotros, que podemos alcanzar la perfección solos. No debemos suponer eso. Solo el Salvador puede hacer que el milagro de nuestra perfección llegue en nuestras vidas. La perfección lo lograremos en esta vida y continuará en las eternidades hasta alcanzar nuestra perfección. ¿Podemos perfeccionarnos en Cristo en ese tiempo? Sí podemos. Podemos seguir su ejemplo y lograremos un cierto grado de perfección en Cristo Jesús. Él hace posible ese milagro. Al concluir su registro, Moroni enseñó, sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro corazón, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. ¡Qué verdad tan consoladora y poderosa! Su gracia es suficiente para mí, es suficiente para ustedes y es suficiente para todos los que están trabajados y cargados. Con tratamientos como el de Aarón, siempre hay alguna incertidumbre en cuanto al resultado. De hecho, él necesitó un segundo trasplante cuando surgieron complicaciones con el primero. Afortunadamente, en cuanto al cambio espiritual del corazón se refiere, no debemos preguntarnos si sucederá. Cuando vivimos de acuerdo con su voluntad, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar, hay una garantía del 100% de ser limpios mediante la sangre del Salvador y finalmente ser perfeccionados en Él. Jesucristo es un Dios de verdad y no puede mentir. No hay duda de que este proceso de cambio lleva tiempo y no estará completo hasta después de esta vida, pero la promesa es segura. No hay duda de que este proceso de cambio lleva tiempo y no estará completo hasta después de esta vida, pero la promesa es segura. Podemos cambiar. Nuestro grado de perfección depende de nosotros. ¿Cuán dispuestos estamos en seguir y servir a nuestro Salvador Jesucristo? Él puede efectuar el milagroso poder de transformarnos, de lograr un gran cambio en nuestros corazones, tal como Alma, Mulek y todos los santos profetas de la antigüedad y el de hoy. La promesa es segura. Proseguimos con el mensaje. Aunque el cumplimiento de las promesas de Dios parece lejano, aún así las aceptamos sabiendo que se cumplirán. El cambio milagroso de la salud de Aarón ha traído gran gozo a nuestra familia. Imaginen el gran gozo en el cielo cuando suceden cambios potentes en nuestra alma. Nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo nos aman y han ofrecido con bondad cambiarnos y perfeccionarnos. Ellos desean hacerlo. Es fundamental para su obra y su gloria. Testifico que tienen el poder de hacerlo cuando acudimos a ellos con fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Hoy hemos aprendido la siguiente verdad.
Nuestra perfección solo es posible mediante la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? ¿Qué significa gracia? Gracias es el poder de Dios que hace posible que los seres humanos reciban bendiciones en esta vida y obtengan la vida eterna y la exaltación después de ejercer la fe, arrepentirse y hacer lo posible por guardar los mandamientos. Esta ayuda o fortaleza divina proviene de la misericordia y el amor de Dios. Toda persona mortal necesita de esa gracia divina, que es la gracia, como consecuencia de la caída de Adán y también a causa de las debilidades del hombre. Entonces recordemos que nuestra perfección solo es posible mediante la gracia de Dios. Y es posible. Ellos, nuestro Padre Celestial y nuestro amado Salvador Jesucristo, desean perfeccionarnos. Desean que cambiemos nuestro corazón para bien, para hacer el bien. Porque ellos desean con todo su corazón que regresemos a vivir con ellos en sus mansiones celestiales. Heredar todo lo que ellos tienen. Tenemos ese potencial. Podemos hacerlo. Que sigamos a Cristo. Sirvámosle solo a Él. Porque si servimos a Satanás, Él nos quitará poder de nosotros. Pero si servimos a Dios, nuestro Padre Celestial, y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ellos nos darán poder para lograr el éxito en esta tierra de probación y cumplir con el plan de felicidad, con el plan de salvación que ellos, nuestros seres queridos, nuestros padres amados celestiales, nos han concedido en este tiempo. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesucristo es el Redentor y Salvador del mundo. Sé que es el único mediador entre Dios el Padre y nosotros. Y nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Él dio su vida, expió nuestros pecados. Y si nos arrepentimos verdaderamente y con todo nuestro corazón y sinceridad, se efectúa el milagroso poder de la expiación, limpiándonos de todos nuestros pecados. Que podamos seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta vida y en la eternidad. Lo hemos hecho antes de vivir y venir a esta tierra. Podemos lograrlo. Continuemos siguiendo y sirviendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos gratificará, nos recompensará con la vida eterna. Sé de estas cosas y sé que nuestra perfección solo es posible mediante la gracia de Dios nuestro eterno Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su atención. Hasta aquí ha sido Aprendiendo del discurso del Elder Paul B. Johnson. Este programa es transmitido desde la ciudad de Lima, Perú. Su servidor, Salomón Aichoneira. Les agradece con todo su corazón. Shalom, que la paz reine en sus corazones. Muchas gracias. Shalom. Nos vemos.